Señor les bendiga. Por este medio les saludo, doy gracias a Dios por este día, el día del Señor. Y pues es un día especial, ¿verdad? Porque un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó. Damos gracias a Dios. Aleluya. Déjenme agarrar el micrófono para que se oiga mejor. Amén. Así como están, les saludo, ¿verdad? Y Dios es bueno. Amén. Así vamos a entrar a la bendita palabra de nuestro Dios. Les invito a que me acompañen a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Es el texto que vamos a estar citando, compartiendo. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Y en lo que lo encuentra, pues saludamos a todos los hermanos de Comunidad Cristiana El Faro, a todos los que nos miran, ¿verdad?, de diferentes partes. Sean todos bendecidos, amén, y que el Señor los siga bendiciendo cada día. Amén, les mandamos un cordial saludo y sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, amén. Ya tienen el texto, Éxodo 17, 8. Voy a dar lectura. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Rafidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Acompáñeme, por favor. Cierre un momento sus ojos, incline un momento su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por todo y pedimos tu intervención también. Hay un tiempo de devoción donde nos hemos reunido para darte la gloria, la honra y la alabanza. Sin duda alguna, el mundo ha entrado en cuarentena, pero como bien dice, tú no has entrado en cuarentena. Tú sigues en tu trono, tú sigues gobernando, tú sigues, Señor, con todo tu poderío y en todos tus planes. Así que, Padre, gracias porque sigues enviando tu paz, sigues enviando tu bendición, sigues enviando tu protección. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa en estos tiempos tan difíciles. Glorifícate en este tiempo, habla a tu iglesia como solamente tú sabes hacerlo. Ministra, Espíritu Santo, a ti la gloria por siempre. Amén, amén. Te damos gloria. Gracias damos a Dios. Le he titulado esta predicación: no bajes la guardia, estamos en guerra. Fíjense que es algo que me llama la atención, sobre todo porque pues es una realidad. Las crisis, antes de que venga una crisis, es como hay una guerra, ¿verdad? Pero esa guerra pues las podemos estar mirando como guerra contra la salud, guerra contra el hambre, guerra contra la opresión que se está levantando por todo esto que se está viviendo, ¿verdad? Y en este pasaje podemos darnos cuenta cómo Israel también vivió guerras. La crisis se puede comparar con una guerra donde dice tenemos que luchar para vencer. ¿Sí? Estamos todos en una guerra, estamos todos en este barco y tenemos que luchar juntos para vencer. 2. No hay que bajar la guardia. Es decir, esta guerra que estamos enfrentando es de todos, pero también no podemos menguar, no podemos decir ya se acabó, porque no sabemos cuánto va a durar.
Lo que sí sabemos es que debemos no relajarnos, no bajar la guardia. Y lo tercero que hoy quiero comentarles es que no hay que perder el tiempo. Es decir, aunque tenemos mucho tiempo, el tiempo es valioso y no lo podemos perder. No lo podemos perder desviándonos del objetivo por el cual Dios está permitiendo estas guerras. Amén. Entonces, en esta porción que acabo de leer, quiero ilustrar lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y dice que las guerras que enfrentaremos no van a ser comparadas, ni las tribulaciones con la gloria venidera que se ha de venir. Es decir, que aunque tengamos aquí unas pruebas, unas guerras, unos conflictos tal vez, no se va a comparar con lo que Dios nos está esperando en el cielo, cuando estemos con Él, cuando se cumpla su palabra y su propósito. Así que lo primero que veo aquí, hermanos, en este pasaje es que se levanta la guerra contra Israel. Israel había salido de Egipto. Dios lo había sacado de Egipto por medio de Moisés, que se le considera el libertador. A Moisés al principio no le entendían, no le creían, pero poco a poco Dios fue mostrando que era el plan de Él, sacar a su pueblo por mano de Moisés. Y ya cuando lo sacan, van por el desierto y van a un propósito, a rendirle culto a Dios en el desierto y atravesar ese desierto para llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero en ese trayecto ellos venían pensando que todo iba a estar tranquilo, pero resultó que no, que se levanta en el versículo 8 Amalek y peleó contra Israel en Rafidim. Entonces, hermanos, una nación pagana, una nación se levanta contra Israel, y fue también de repente. Como ahorita estamos viviendo de alguna manera u otra una guerra, el COVID, el SARS-CoV-2 nos ha cambiado la vida a todos. Nadie nos imaginábamos que íbamos a pasar por esto hace 3 hasta 5 meses. Estábamos pensando que iba a ser otro año más, pero se nos había olvidado que ya Cristo nos lo había profetizado. A veces vemos las profecías lejanas, pero miren, ahora se cumplió esta, se levantará, dice, habrá pestes, ¿verdad? Entonces, así le pasó a Israel. De repente Amalek se levanta y les hace guerra. De un viaje placentero, tal vez turístico, tal vez conociendo el desierto, de acampar, se encuentran con un adversario que les empieza a hacer guerra. Cuando viene la guerra, podemos hacer varias cosas. Una de ellas es rendirnos. Otra de ellas es culpar a las personas que nos rodean. Buscar a alguien y lo tercero es atacar. Israel fue lo que hizo. Israel atacó al enemigo. Pero para atacar al enemigo tuvo que usar de estrategia. Por eso dice la Biblia que en la guerra usarás de estrategia. Moisés como líder da instrucciones precisas. Sin duda alguna, Dios no se equivocó en llamar a Moisés y clamó Moisés a Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer. Entonces en ese lapso, el líder, Moisés, da instrucciones precisas. Fíjense lo que les dijo. Le dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa fue la instrucción que le dio Moisés a Josué. Josué era el comandante supremo de las fuerzas de Israel. Y le dice, Josué, escoge a varones y sal a pelear contra el enemigo. Fíjense cómo Moisés manda a Josué que busque varones.
y que salga a pelear contra el enemigo. Es interesante esto, hermanos, porque se forma un equipo de trabajo. No fueron todos a la guerra. No descendió Dios a pelear por ellos. Dios estaba ahí y sabía que estaba naciendo la voluntad de Dios. Pero Moisés tampoco va a la guerra. Y esto me llama la atención porque muchas veces se nos olvida y no entendemos cómo Dios trabaja. Moisés le dijo a Josué: escoge varones y sal a pelear. Esa es una. Había un trabajo físico. Había un trabajo de ir al campo de batalla, de guerra, de atacar al enemigo, de defender. Pero aquí podemos ver que hay otro trabajo, el trabajo de Moisés. Moisés no se iba a quedar con las manos cruzadas en una hamaca, recibiendo uvas tal vez de la boca, sino iba a estar intercediendo. Dice: y toma contigo, dice el versículo 9 al final: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. En otras palabras, Moisés iba a estar intercediendo, se iba a ir a un collado, dice, a la cumbre del collado, iba a llevar su vara, la vara de Dios. Y así, ese fue el trato, ese fue el equipo de trabajo, esa fue la estrategia que se formó. Y qué bonito es, hermanos, esto, porque sin duda alguna hoy estamos también en guerra. De la noche a la mañana con esta enfermedad, de la noche a la mañana con crisis emocional, de la noche a la mañana escuchando noticias de muertos. Y esto nos tiene que hacer más fuertes. En una guerra o huimos o enfrentamos o nos rendimos. Yo pienso que el plan de Dios es que nos unamos y que ataquemos juntos. Pero cada quien desde su trinchera, cada quien desde su trabajo, cada quien desde su ocupación, y venceremos al enemigo. En aquel tiempo el enemigo era visible, era una nación, personas, hombres con espadas, con armas. Ahora es un virus, ahora es la economía, ahora es lo emocional, pero lo vamos a vencer en el nombre del Señor, porque hemos decidido estar unidos. Por eso hoy te invito a que no bajes la guardia, como lo hicieron Moisés y el pueblo de Israel. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Qué hermoso, qué maravilloso es escuchar que cuando se da una orden, se entiende esa orden, se hace un plan y se ejecuta. El versículo 10 dice: Josué hizo como le dijo Moisés. Y esto es parte de lo que también tenemos que aprender en una guerra o en una crisis, que va a haber un plan y que ese plan se tiene que ejecutar al pie de la letra, porque hay un orden, y al hacerlo vamos a vencer, hay una estrategia. Entonces dice: Josué lo hizo peleando contra Amalec, pero Moisés también hizo su trabajo. Y dice: se llevó a Aarón y a Hur y subieron al cumbre del collado. A veces, yo no sé si estás sintiendo esto, pero a veces todos lo podemos llegar a sentir soledad, extrañar tal vez ese compañerismo de vernos. Y nosotros venimos de un ritmo, hermano, ya teníamos un ritmo muy avanzado. Hace 9 años, 6 meses cuando llegamos aquí, solamente había un culto en la mañana y solamente había un culto el miércoles. Pero llegamos aquí nosotros y y siempre hemos sido personas de un ritmo muy acelerado. Pusimos, hermanos, otro culto en la tarde, escuela dominical y culto en la tarde los domingos. Los lunes nos reuníamos como liderazgo para planear y para evaluar el trabajo. Los martes nos íbamos a grupos, los miércoles también. El jueves teníamos culto donde hablábamos sobre enseñanzas. El viernes había reunión de varones, trabajamos en el templo. El sábado había reuniones de damas o de jóvenes. Y también así sucesivamente teníamos oración.
Entonces ha sido un ritmo que llevamos muy bonito de 9 años y medio. Ahorita por esta crisis sanitaria, por esta guerra que estamos viviendo a nivel mundial, se han suspendido las cosas, pero no quiere decir que se ha dejado de trabajar. Seguimos trabajando desde nuestras trincheras. Sin duda alguna, les seguimos amando, estimando. Sufrimos también con ustedes porque no es lo mismo ver sus rostros, no es lo mismo ver su vida, su alegría, estar juntos, conviviendo, a estar solamente viendo una cámara, ¿verdad? Pero estamos predicando como Moisés, ¿verdad? Como viendo lo invisible, es decir, creyendo que ahí están ustedes que nos están escuchando y también que están en el plan que hemos trazado. Moisés estaba en el plan, entró al plan junto con Moisés, con Aarón y con Hur y con todo ese ejército, unos de una manera y otros de otra. Moisés se sube a ese collado con Aarón y Hur, y el versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía al enemigo, mas cuando él bajaba las manos, prevalecía Amalec. Fíjense qué interesante esto, porque en el equipo de trabajo a veces estamos pensando que en nuestra humanidad que lo más importante es lo que se hace en físico. Es decir, podríamos decir: mira qué valiente Josué, porque salió a la guerra y ese sí es hombre de guerra y ese sí merece los aplausos. Pero hoy nos damos cuenta por medio de este texto que se cumple la palabra de Dios, que dice que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En otras palabras, era importante, muy más importante el trabajo, o de igual manera el trabajo que hacía Moisés. Por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces desvalorizamos el trabajo pastoral, desvalorizamos el orar, desvalorizamos todo lo que es el trabajo espiritual y decimos: yo sí me gano la vida, yo sí me merezco aquello. Pero dice que no era así. Sucedió que cuando alzaba Moisés las manos, Israel vencía. Es decir, por esa oración de tu líder tú estás sano. Por esa oración de tu líder tú tienes trabajo y no has perdido ni la salud, ni el trabajo, ni la vida. Dice: Moisés levantaba las manos y ganaban al enemigo. Pero cuando Moisés bajaba las manos, y las bajaba no por maldad, sino por cansancio. ¿Sabías que muchas veces también nos cansamos como líderes? Y dice que cuando bajaba las manos, el enemigo hacía estragos. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjense, esto me llama mucho la atención. Qué historia tan hermosa. ¿Por qué? Porque supieron trabajar en equipo. Creo que cada uno empezó a hacer su trabajo. En lo espiritual, Moisés hizo su trabajo. Era el líder, era el sacerdote, era el que intercedía delante de Dios. Pero también había un trabajo de apoyo. Había ese círculo cercano que estaba con Moisés, apoyándolo. No todos podían apoyarlo, lo estaban apoyando de otra manera, en lo práctico, en la guerra. Y estaba el equipo de trabajo en el campo de batalla. Eso es, hermano, lo que se llama trabajar en equipo. Cuando se conjuga lo espiritual con ese apoyo que se necesita para que esas manos no se cansen, y el que está en el campo de batalla. Sin duda alguna, así lo estamos haciendo. Al igual que Moisés, aquí estamos orando por ustedes. Aunque tal vez ustedes no lo miren, pero Dios sí lo mira y Dios sí lo sabe. Hay lo que se llama un trabajo de apoyo. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Nuestra hermana tesorera, también a nuestros hermanos que están en el liderazgo como encargadas del bien familiar. Ese fue el trabajo que Dios nos trazó. Y también gracias a ti que estás aportando, que estás en tu casa, pero que también sé que tienes que salir
a trabajar de alguna manera y que traes el sustento no nada más para tu casa, sino también para la obra de Dios, porque sabes que la obra de Dios también lo requiere. Como les decía al principio de esto, que venía, cuando empezamos hace 3 meses, les dije, hermanos y hermanas, ya si no pues, nos ponemos a trabajar en equipo va a venir otro virus. Y se sorprendieron las hermanas, ¿cuál otro virus, pastor? El de ébola. ¿Cómo? Sí. Si no nos ponemos a trabajar, va a venir el de ébola. Debo la luz, debo el agua, debo el teléfono. Y en fin, otras muchas cosas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto habla de una unidad. Que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos nos necesitamos porque estamos en una misma barca y porque estamos como Moisés y como el pueblo de Israel batallando, pero también esperando la promesa y también siendo encaminados. Ellos iban encaminados hacia la tierra prometida. Tú y yo estamos esperando, según sus promesas, que Él va a venir y que estamos esperando el arrebatamiento, como muchos le llaman el rapto, y entonces todo va a ser diferente. Pero mientras estemos en esta tierra tenemos que trabajar, tenemos que echarle ganas y trabajar en equipo. Tú en tu área, yo en mi área, todos en nuestra área. Y gracias al trabajo en equipo se pudo derrotar al enemigo. Qué hermoso será cuando veamos superado esto. Y que pase el tiempo y podamos decir, mira, nos agarró como Amalek, desaprevenidos. Nos agarró como Amalek por la retaguardia. Nos agarró como Amalek de la noche a la mañana. Pero trabajamos como Moisés, trabajamos como Josué, trabajamos como Aarón, trabajamos como Ur, trabajamos con como ese ejército y pudimos vencer al enemigo. Moisés se cansaba, pero hubo un Aarón y un Ur. Y eso, hermanos, ya Dios lo dio. Ustedes están levantando nuestras manos, tanto en oración como en organización. Ahí, aunque usted no se dé cuenta, ahí hay un líder en su casa que está haciendo el culto, que te está avisando, que te está diciendo, hey, vamos a honrar al Señor de todas las formas posibles. Dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esa es la victoria. La victoria, hermanos, es el triunfo. ¿Por qué? Porque hubo una guerra, sí, pero hubo una organización. Y esa es la recompensa. Cuando todo esto pase, podemos decir, nada nos pudo detener. Y no hablo nuevamente de una fe malsana. Porque a veces hay una fe malsana, hermanos, que se dice, pues yo pienso así, yo creo así, yo lo voy a hacer así. Pero no hay una obediencia al líder, no hay una obediencia a su palabra, no hay una sujeción a la propia iglesia. Y entonces se vuelve una fe malsana. La fe correcta se sujeta al líder, se sujeta a la palabra y trabaja en equipo, unánimes, todos jalando parejo en su área. No hay llaneros solitarios en el camino de Dios. Versículo 14. Y Josué dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Miran, estos 3 versículos nos hablan de algo. Primero, del diálogo que tiene Dios con Moisés y le dice, escribe esto va a quedar escrito, que ustedes vencieron, que fueron atacados por el enemigo, pero trabajaron en equipo y vencieron. Pero también dice que Moisés edifica un altar, es decir, le rindió un culto a Dios ahí y reafirmó su compromiso con Dios. Hermanos, quiero decirles algo con todo el corazón. Estas guerras o estas crisis son como exámenes. Nos están probando. Nos están probando y quiere saber cómo vamos a reaccionar. Moisés pudo haberse amargado. Moisés pudo haberse y Josué criticado. Pudieron haberse dividido y haberse entregado unos a otros. Pero la crisis o la guerra nos unió al grado de que
termina la guerra, vencen y le rinden un culto a Dios. Y le llaman su nombre Jehová Nisi. Como en las guerras habían banderas, o cuando ves los aviones, se distinguen porque traen, o los barcos de guerra, porque traen las banderas. Cuando él le hace este altar, le llamó Nisi, Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. Es decir, Dios está peleando conmigo y Dios está conmigo, peleando a mi lado, en un equipo de trabajo. Pero también el 16 dice: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Otra de las cosas que quiero explicarte en este versículo es que donde dice de generación en generación. ¿Qué significa esto? Significa que esa generación ya pasó, pero ahora nos está tocando a nosotros otra generación, donde al igual que Moisés, que Josué, que Aarón, que Ur, que ese ejército, ese pueblo de Dios, creyeron en Dios, ahora tú y yo estamos creyendo en Dios. Tuvieron sus guerras, sí, pero se supieron unir y supieron vencer. Ahora nos toca a nosotros pelear contra Amalec en esta nueva generación. La guerra contra Amalec será de generación en generación. Entonces, ante una guerra, hermanos, tenemos que luchar. No te rindas, no estás solo, somos parte de un ejército. Hay una estrategia diferente a la que estamos acostumbrados. Tal vez no nos podemos ver físicamente ni hacer las actividades que hacemos antes como iglesia, como cultos, reuniones, pero sí podemos estar intercediendo. No estás solo, no te sientas solo. Si tienes algún problema, alguna necesidad, Dios nos ha puesto medios electrónicos, nos ha puesto línea telefónica, puedes hacerme una llamada y con gusto te atiendo. Y también en esta guerra no bajes la guardia. No estamos de party, no estamos de picnic, como dicen por ahí. Estamos en una guerra, pero no es momento de relajarnos, de decir, ay, ¿cómo no hay cultos? No. Como no hay cultos, no voy a leer la Biblia. Como no hay cultos, no voy a orar. Como no viene el pastor a verme, pues no. Tú no bajes la guardia. En esta guerra tienes que orar más. En esta guerra tienes que leer más la Biblia. En esta guerra tienes que ser más íntegro. En esta guerra tienes que aportar más. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Por ejemplo, cuando hay una guerra de nación a nación, hay naciones que, aunque no las vemos, se unen y de alguna manera aportan hombres, aportan armas y todo eso para hacer mal a otras gentes. Nosotros tenemos que aportar para el bien de la obra. Entonces, y lo tercero, no hay que perder el tiempo. Hermanos, sin duda alguna el enemigo es astuto y mete cizaña en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque estamos muy acostumbrados a ver o estar en un sistema, y cuando un sistema no es el sistema que estamos acostumbrados, en ese momento empezamos a cuestionar. Pero hermano, no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de edificar, de luchar. ¿Saben cuándo perdemos el tiempo? Perdemos el tiempo cuando entramos en pleitos, en celos, en envidias, en divisiones y en contiendas. Pero ese no es el camino. No es tiempo de buscar culpables. Es tiempo de unirnos para trabajar en equipo. Y sí, gracias al trabajo de equipo se logró la victoria. Derrotaron al enemigo. Y solamente hay dos cosas, que es, en este tiempo de guerra, trabajar en equipo y no bajar la guardia. Vamos así a estar orando. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque por medio de tu palabra nos muestras las cosas. Sin duda alguna, las guerras, los problemas, los imprevistos, las crisis no son nuevas. Y tu palabra nos muestra cómo Moisés, cómo Aarón, cómo el pueblo de Israel, venían guerras, venían dificultades,
pero supieron superarlas, porque tú les diste la sabiduría y porque se unieron en equipo a trabajar. Moisés en lo espiritual, otros ayudando a Moisés a levantar las manos como líderes y otros proveyendo el recurso para la guerra, yendo al campo de batalla. Bendice, Señor, a este equipo de trabajo, Señor, que tú has levantado. Unos estamos aquí en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra para dar el pan, Señor, espiritual. Otros, Señor, están, Señor, organizándose, orando por nosotros, pero otros están también en el campo de batalla, saliendo a trabajar con ese miedo, con ese temor tal vez de ser, Señor, infectados, pero con necesidad también para suplir para tu obra y también para su casa. Así que, Padre, bendice este hermoso equipo de trabajo, que, Señor, estamos unánimes juntos, porque hay una guerra que hay que vencer. Perdónanos cuando, Señor, nos hemos desviado y ha entrado la murmuración, la crítica, Señor, la división, Señor, el egocentrismo. Ayúdanos, Señor, a seguir en el perfil que tú quieres que sigamos y que podamos vencer y salir victoriosos en esta guerra que estamos enfrentando. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Te adoramos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Con la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender que Dios está orando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá
pecado, Él levanta tus manos. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. O en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios, glorifícale. Nuestra relación con Él va más allá de un templo. Alábale, glorifícale en este tiempo de prueba.